En esta ocasión vamos a hablar de la fase de repaso. Recuerda que es muy importante haber estudiado en una primera fase de tu estudio. Después vas a hacer tu examen. Puede ser que hagas un examen muy cortito, que hagas tú mismo. Puede ser que hagas nuestro examen del módulo y que después repases para volver a examinarte. Es muy importante la fase del repaso, no se te olvide, de manera que puedas tener bien claros los conocimientos que has adquirido y los conocimientos que no has adquirido. Algunas estrategias de repaso podría ser muy similares a las estrategias de estudiar. Obviamente, como hemos comentado, es importante dividir conceptos grandes en conceptos más pequeños. Como dijimos, por ejemplo, el concepto de despacho aduanero, todo el artículo de la ley aduanera referente al despacho aduanero lo podríamos dividir, por ejemplo, en actores, procedimientos y documentos. Dentro de documentos lo podríamos dividir en pedimento, certificados de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera. Procedimientos podríamos hablar de reconocimiento previo, reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, si dividimos los conceptos, nos va a quedar más claro que si englobamos el concepto de despacho aduanero. Es por ello que dentro del repaso solamente vamos a tomar aquellos conceptos que no te hayan quedado claros porque o son muy grandes o son muy complejos o a lo mejor no te aprendiste una fórmula o no te aprendiste un Incoterm en algún caso y entonces tienes que empezar a dividirlo, tienes que empezar a hacerlo más significativo. También es muy relevante que estudies solamente lo que falló en esta fase de repaso. ¿Por qué? Porque si ya tuviste aciertos en algunas partes, quiere decir que tu cerebro ya aprendió cómo razonarlo y que si lo entendió. No tiene ningún caso estudiar lo que sí sabes, más bien habría que estudiar lo que no sabes. Ya en el último repaso general de tus 5 módulos para el examen Ceneval de Comercio, sería importante dar solo una repasada general de los conceptos para refrescar la memoria. Recuerda que la memoria tiene un tiempo en el cual va uno perdiendo poco a poco aquellas cosas que se habían recordado muy bien. Podríamos repetir los mapas mentales o conceptuales solo de aquellas cosas que necesitamos. Es importante la repetición. Lo que más nos cuesta trabajo es importante repetirlo. Si hay algún ejercicio que nos cuesta mucho trabajo, podríamos repetirlo, podríamos analizarlo de diferentes maneras, podríamos explicárselo a alguien más o como decíamos, es momento de asistir con un profesor para que nos ayude a pensarlo mejor o a dar una perspectiva. En la mayoría de las ocasiones, cuando no recordamos algo es porque no nos gusta o porque no lo entendemos o porque simple y sencillamente no lo hemos hecho significativo. Hacer un concepto significativo es cuando tú tienes que entender algo de una manera más profunda, que significa algo para ti. También podríamos hacer las mismas tarjetas de conceptos solo con lo que falló. Recuerda, de un lado puede ser el concepto y del otro lado la definición. De un lado puede haber una pregunta y del otro lado puede haber una respuesta. Podríamos hacer exámenes más pequeños solo de lo que faltó. Un ejercicio que puedes hacer es enlistar todos los conceptos que te fallaron y entonces, después de haberlos estudiado, repasado y recordado, podrías hacerte un pequeño examen de solamente esas cosas que fallaron. Recuerda que el examen tiene un alto nivel de recordación. Lo recordamos fácilmente un examen porque estamos en una circunstancia donde o estamos bien o estamos mal y parece ser que eso tendemos a recordarlo muy bien. Eh, Podríamos releer el texto y en esta ocasión subrayar aquellos lugares donde se encuentra lo que fallamos. Una vez que fallamos, vamos a estar más abiertos a tener o a captar ese tipo de conceptos. Podríamos recitar los puntos, podríamos explicarle el material a alguien más, como dijimos en la parte anterior, y obviamente preguntarle a un profesor especialista en el tema. Muchas veces los libros no son claros
O muchas veces la clase que tomaste sobre esa materia en particular no fue clara sobre ese punto y es por ello que podría ser que no te queden claros esos puntos. También otra de las razones por las cuales no te quedan claros los puntos es porque quizás no tomaste una clase de esa parte. Por ejemplo, en el área de comercio internacional, en algunas universidades no existe la clase de negociación internacional o no existe la clase de contratos internacionales. En consecuencia, eso te va a causar ciertos problemas de aprendizaje. Es por ello que sería importante tomar un libro en esa área de negociación para poderlo repasar. Bueno, una vez que ya hemos comentado el repaso, quiero decirte algunos de los factores que contribuyen importantemente en que uno repruebe el examen. En pocas palabras, ¿por qué reprueba uno el examen Ceneval? Después de haber entrevistado a cientos de alumnos que cursaron el Ceneval, algunos lo pasaron y algunos lo reprobaron, hemos llegado a la conclusión de que existen varios enemigos que impiden el estudio, impiden a la gente que pase el Ceneval, pero no solo eso, sino que impiden tu concentración.